Habíamos quedado la última vez. Todo lo que corresponde a la marcha es un proceso para que ustedes se desplacen de un lado a otro lado. Tiene coordinación, tiene combinación de movimientos, y lo que nosotros vamos a ver, bueno, esto ya habíamos visto, evaluamos la simetría, celestación, la bipedestación, la prueba de Romberg, la marcha libre, punta talón, tándem, marcha sin estrella, todo eso nosotros tenemos que evaluar en el paciente. Y en cuanto a sus alteraciones, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? En cuanto a las marchas y fases, primero vemos las marchas, las características de la marcha equina. En la marcha equina, que es también conocida como la marcha del paciente con polineuritis, dice que hay una imposibilidad para realizar una flexión dorsal o una dorsiflexión del pie por debilitamiento de los músculos tibiales anteriores y los extensores de los dedos, lo que va a llevar a que el paciente, para dar un paso, debe elevar más la extremidad para no arrastrar el pie. Y el pie va a caer, primero la punta, después el resto de la planta del pie. Entonces, dice, luego bajar la pierna apoyando primero la punta y luego el resto de la planta del pie. Es el equivalente a decir que camina como caballo, ¿no es cierto? La marcha equina. La marcha tabética o atáxica es ya de por sí una marcha muy irregular, es muy inestable. El paciente debe de mirar al piso, al suelo, para no perder el equilibrio, para tratar de compensar la alteración. La coordinación en todo su aspecto, como pueden ver ahí, está alterado. El paciente eleva la extremidad, aquí no se nota claramente, en este corto video no se nota que el paciente eleva la extremidad con mayor fuerza y la deja caer también con mayor peso, pero en toda la superficie, toda la planta del pie va a caer al piso, ¿ya? El paciente levanta y todo el pie. No va a caer solamente la puntita o el talón, va a caer toda la superficie del pie. Y con fuerza, ¿ya? Bruscamente golpeando al suelo con toda la planta. Esa manifestación, esa marcha atáxica, va a tener una característica presente en los pacientes con trastornos propioceptivos importantes que tengan que ver en este caso. La marcha cerebelosa. Cuando estábamos hablando de los pares craneales, se ha hablado de la marcha vestibular, ¿no es cierto? La marcha vestibular, que va a ser una marcha irregular, pero no con estas características, porque esta va a ser una que tiene mayor complejidad, y en la marcha cerebelosa, que va a ser similar, en este caso directamente se la describe como la marcha de ebrio. Es inestable, es zigzagueante, es el paciente, normalmente nosotros para caminar tenemos un área de sustentación, dice, los pies deben de ir a cierta distancia para que cuando tú camines no tropieces con tu propio pie, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? El paciente, en este caso, el paciente con esta característica cerebelosa, va a ampliar su área de sustentación, tal cual un ebrio. Entonces va a abrir más las piernas, va a separar más las piernas, y cada paso va a ser titubeante, irregular, va a ir y venir de uno a otro lado, no tanto así como con la marcha vestibular. En la marcha vestibular tiene esas características similares, pero en la marcha vestibular el paciente no va a tener tanto la inclinación hacia adelante de todo el cuerpo para caminar. La marcha espástica. Esta es una característica de los pacientes que han tenido un cuadro hipóxico en algún momento muy posiblemente en su nacimiento, o hayan tenido un síndrome febril durante el desarrollo neurológico, durante la infancia, lo que les ha llevado a un tipo de parálisis cerebral. La mayoría de los que nosotros vamos a ver van a tener esta marcha espástica. Las piernas, ahí modificamos algo y dice, no son las piernas según nuestro conocimiento de anatomía, van a ser las rodillas o los muslos
van a ir juntos, no se van a poder separar, la marcha es rígida, secundaria a un grado de hipertonía de tipo piramidal. El paciente va a avanzar, cada paso que va a dar va a ser oscilante con la cadera, los movimientos van a estar asociados a la cadera, y se presenta en pacientes que vayan a tener enfermedades de la médula espinal o asociados a espasticidad, secundarios también a un proceso hipóxico durante el desarrollo o el nacimiento, ¿ya? Entonces, de estos pacientes han visto muchos, e incluso se asocia a un término que vamos a reconocer más adelante, que va a ser la corea, ¿ya? Entonces, para que se acuerden más adelante. La marcha hemipléjica, esta es la marcha en los pacientes que han tenido una hemiplegia. ¿Y qué era una hemiplegia? Una parálisis que va a afectar a la mitad. Es el nuevo tren. Va a afectar a la mitad del cuerpo. ¿Qué vamos a tener? El paciente, generalmente, el brazo va a estar adosado, pegado, unido al tórax. El brazo. El antebrazo va a ir también en flexión y supina y pronación, va a ir apegado o apoyado al tórax. La extremidad inferior parapléjica va a tener una rotación interna y cada paso que va a dar va a ser en movimiento semilunar o semicircular, arrastrando la parte lateral externa del pie o la punta externa del pie. Cada paso va a ser corto y la otra extremidad solamente va a dar el paso hasta alcanzar o rebasar ligeramente la extremidad pléjica para no perder el equilibrio, ¿ya? Entonces, obviamente, la hemiplegia. La parkinsoniana. Los que han salido del gabinete han visto cómo caminan estos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Los pasos son cortos, es como si estuviera rastreando el piso, es como si estuviera arrastrando o caminando casi de puntillas. La parte superior generalmente está flexionada, ligeramente hacia adelante. Las extremidades superiores van a ir próximas al tórax, en pronación, casi la mayoría, o pueden ir flexionadas, adosadas también a la región torácica. Las extremidades o la rigidez que se presenta en estos pacientes va a evitar o impedir que inicie la deambulación, por lo que el paciente muchas veces inclina el cuerpo hacia adelante para empezar la marcha. Cuando pierden el equilibrio, cuando quieren caer hacia adelante, aceleran el paso para evitar la caída. Por la rigidez que existe de todo el cuerpo, por la característica del proceso patológico, va a haber los movimientos o la rotación que haga el paciente va a ser en bloque. Todo el cuerpo tiene que girar al mismo tiempo, no va a poder rotar a uno u otro lado con el paciente. Entonces, y es característico, ya saben, de la enfermedad o el síndrome de Parkinson. Las fases. Cuando hablamos de las fases neurológicas, son esas, ¿no es cierto? Fases derivadas de la parte de la neurología. Cuando terminemos esto, aclarando antes de que hablemos de esto, de las fases, son fases de origen neurológico. No vayan a después preguntarme, doctor, ¿y las fases qué patología? Hipotiroidea, que se está mencionando. Entonces, no. Ahí está del otro lado. Todas estas fases van a tener su relevancia en la parte neurológica. Por alteraciones desde el momento del nacimiento, por algún síndrome asociado o por una alteración ocasionada por alguna lesión de algún nervio esencial. La fases parkinsoniana. Esta fases se caracteriza por no tener mímica, carece de mímica. Esa es la famosa fases del jugador de póker. Es inexpresiva. La cara, dice, del paciente con esta característica va a aparecer lustrosa. Es como si le embadurnaran crema
y se untara crema en toda la cara, está brillante. La mirada es fija, parpadea muy poco o no va a parpadear, la boca generalmente está entreabierta y deja salir saliva por ambas comisuras, característico de la enfermedad de Parkinson. Este es un síndrome neurológico, el de Claude Bernard Hornet, que vamos a nosotros reconocer generalmente en la adolescencia, donde vamos a encontrar características por la alteración de la inervación, donde en el síndrome del mismo nombre observamos enoftalmia en el lado afectado, miosis, podemos encontrar tosis palpebral y lo más relevante es que la mitad de la carita no va a tener sudoración, va a presentar una anhidrosis, podríamos decir, lateral, solamente la mitad de la cara. Facies encefálica, otra alteración neurológica donde el paciente va a tener una característica, un aspecto primero somnoliento y después estuporoso, ¿ya? Entonces va a estar, ¿qué es la somnolencia? ¿Dónde que jueguen los visitantes? ¿Dónde juegan los visitantes? De repente estuporoso el paciente, ¿ya? ¿Qué va a haber? Primero, el paciente se va a mantener con los ojos abiertos. Primero va a estar somnoliento, todos así medio como ustedes están la mayoría de los días, y de repente va a estar estuporoso, va a abrir los ojos grandes como si tuviera sorpresa, ¿ya? Entonces, detalle. Facies hemiatrófica, también por una alteración dentro de lo que es la inervación en los pacientes, por ejemplo el síndrome de Parry-Romberg, vamos a tener que la mitad de la cara va a ser más pequeña que el otro lado, que es entre comillas normal, ¿ya? Vamos a ver que una mitad de la cara es más pequeña que la otra, esto por una atrofia tanto de la piel, de los músculos y de la parte ósea en el paciente, ¿ya? Entonces, característica desde que era niño de una alteración en la inervación. Facies hemi-hipertrófica, todo lo contrario al anterior, una enfermedad de Beckwith-Whitman. Aquí, la mitad de la cara es más grande de lo normal, también por una alteración en la estructura nerviosa de esta región, que va a hacer que acelere o aumente su desarrollo rápidamente. Ya la conocen, una facies de parálisis facial, ¿ya? Vamos a ver que hay borramiento de los surcos frontales, tosis palpebral, borramiento del surco nasogeniano, caída de la comisura labial y el síndrome de Beer, el signo de Bell, característico del paciente. Facies de Hutchinson o la mirada del astrónomo. Hay una tosis palpebral en el paciente, lo que va a disminuir su campo visual, lo que va a llevar a que el paciente realice una hiperextensión de la columna cervical para poder ver, lo que va a llevar esa característica de una mirada de astrónomo. La facies tetánica o de la enfermedad de tétanos es conocida también como la facies de la risa sardónica, por las características que tiene, por el espasmo cínico. Dice, observa, en la parte superior va a haber arrugas más marcadas en el paciente, en la frente. El ángulo externo de los ojos van a estar también elevados o arrugados, como si estuviera expresando algo. La elevación de las cejas y de las alas de la nariz también van a estar aumentadas, lo que le va a dar al paciente una configuración de la parte superior de la cara de dolor. En cambio, en la parte inferior, la contracción de los músculos va a llevar a que las comisuras labiales van a estar llevadas hacia arriba, hacia afuera, al mismo tiempo que la boca va a estar entreabierta, mostrando los dientes, ¿ya? Dándole una característica, así como está haciendo la Edith casi, ¿ya? Pero le va a dar una característica de una risa fija,
una risa sardónica, ¿ya? Lo que le va a dar esa característica al paciente en la enfermedad de tétanos. Entonces está fácil, ¿no es cierto? Como para que dé el examen mañana. ¿No, Pablo? Aquí viene algo más divertido. La sensibilidad. Toda la superficie de su corteza cerebral, todo su cerebro, tiene funciones, ¿no es cierto? ¿Dónde está su área del habla? ¿Dónde está su área? A ver, ¿qué le ponemos? ¿Qué otra área conocen? A ver, una fácil. Una área en su cuerpo, superficialmente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Las modalidades de la sensibilidad y su distribución dentro de lo que es la médula, ¿ya? Esta es la médula espinal, obviamente un corte transversal de esta, ¿ya? Y tenemos todas estas estructuras, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar en estas? Vamos a ver que en las áreas de Gold y de Burdach vamos a encontrar que se encuentran las áreas o la relación al tacto epicrítico y las sensibilidades profundas que van a ser conscientes, que van a ser la parestesia, palestesia, batiestesia, que ahorita vamos a ver qué cosas habían sido cada una de esos nombres. Vamos a encontrar las astas espinotalámicas, ya sean las anteriores o las laterales, en este caso las laterales, que van a ser las encargadas de la sensibilidad térmica y la sensibilidad dolorosa. Y las que vamos a encontrar en la parte anterior van a darnos el tacto protopático, que también vamos ahorita a ver qué había sido el tacto protopático. Todas las vías sensitivas conscientes van a ser su estación en el tálamo y en las terminaciones de la corteza, en la 3, en la 1, en la 2, en el área de Broca. Entonces, todo lo que va a ser relacionado a esto, vamos a encontrarlas ahí. Pero vamos a ver qué cosas en sí. El tacto protopático y epicrítico. Para el tacto protopático, dice, primero ambas modalidades son, en ambas modalidades se va a evaluar la sensibilidad del paciente. Se exploran en conjunto, primero una, después la otra. Vamos a realizar que estimulaciones de la piel con un objeto romo o un pincel o una torunda o un algodón para evaluar al paciente, para subir la positividad o negatividad del estímulo. En este caso, un objeto romo. Toca, siente, sí, ¿qué sienten? Me está tocando. Al otro lado, simétricamente. Siente, sí, siente, ¿qué sientes? Me está tocando. ¿Cierto? Tacto protopático. El tacto epicrítico, vamos a evaluar los tactos del tacto epicrítico utilizando el famoso compás de Weber. Es un compás literalmente, pero no tiene un lápiz, sino tiene dos puntas. Pueden ser romas o pueden ser como esa punta que les he hecho tocar a los que han ido al gabinete del martillo percutor, igual a esa, ¿ya? Tienen que tener filo. Agarramos al paciente y con el compás cerrado. ¿Siente? ¿Sí? ¿Qué siente? Me está pinchando. Abres ligeramente el compás de Weber, vuelves a pinchar, a estimular. ¿Siente? ¿Sí? ¿Qué siente? Me está pinchando. Otros medio centímetro más. ¿Siente? ¿Sí? ¿Qué siente? Me está pinchando en dos lugares. Ya está. El paciente ya nos está describiendo que hay una sensación distinta, una estimulación distinta, utilizando esto. No debe ser, la respuesta no debe ser mayor a medio centímetro, dice la literatura. Esto tenía que estar más antes, pero ya les he hablado de esto. Nosotros cuando hacemos la valoración de la sensibilidad superficial, antes de que hablemos de los pares craneales mononodes, ¿no? Existen tres reglas fundamentales de la exploración neurológica. La primera regla, que el paciente esté con los ojos cerrados.
La segunda regla que debe de ser comparativo. Si vas a estimular el lado derecho, también el lado izquierdo. Y la tercera regla que debe seguir la secuencia o el dibujo de todo lo que son los dermatomas. Si tú vas a evaluar una rama nerviosa, una raíz nerviosa, tienes que saber hacia dónde están yendo cada una de esas raíces, ¿verdad? La sensibilidad superficial, la algesia. La sensibilidad dolorosa generalmente se la va a explorar en los pacientes en conjunto con las que anteriormente habíamos visto. Pero ¿en qué va a estar relacionada o qué es lo que vamos a evaluar? El pincho toco. Puede ser, siente, sí, me está tocando con la punta, siente, sí, me está pinchando, ¿entiende? Tiene que haber ese discernimiento en que estamos pinchando o estamos tocando. Entonces la evaluación del paciente consiste en esa parte. La sensibilidad a la temperatura. Podemos utilizar dos tubos de ensayo, uno con agua caliente y el otro con agua fría. Y vamos a evaluar las áreas de los dermatomas. Vamos a ir ascendiendo si quieren. Siente, sí, que siente frío. Siente, sí, que siente caliente. Siente, sí, que siente frío y el caliente. ¿Entienden? Entonces ahí marcamos con un lápiz dermográfico para determinar a qué raíz nerviosa, a qué dermatoma corresponde. Entonces se recomienda en caso de encontrar alteraciones para una o ambas, marcar con un lápiz para evaluar la zona afectada. Lo que habíamos visto hace un rato, las sensibilidades profundas conscientes. La batiestesia es, el paciente puede estar en decúbito, puede estar como quieran. Vamos a agarrar una extremidad y la vamos a flexionar. En el ejemplo está el primer ortejo del pie o el ortejo mayor. Flexionamos y preguntamos al paciente: ¿siente? Sí, me está doblando mi dedo, por decirles, ¿no es cierto? La palestesia es la estimulación en las proximidades de una articulación con un diapasón. Y vamos al diapasón, el paciente va a escuchar. ¿Escucha? Sí. Apoyamos, siente, sí, ¿qué siente? Está vibrando, dice, ¿no es cierto? O la parestesia, que va a ser simplemente paciente otra vez con los ojos cerrados, o encontramos un punto y presionamos. ¿Siente? Sí, ¿qué siente? Me está presionando, me está apretando, ¿entiende? Y todo eso debe ser comparativo. Cuando evaluamos la sensibilidad profunda y la superficial de manera combinada, vamos a evaluar algo que se conoce como la estereognosia. La estereognosia va a ser simplemente el reconocimiento de objetos a través del tacto. El paciente debe estar con los ojos cerrados y le vas a poner objetos delante de él. Y le dices que toque y que los reconozca. Obviamente tienes que poner objetos que el paciente conozca. Un bolígrafo, un cuaderno, una cuchara, ¿no es cierto? También intervienen en estas modalidades áreas corticales, en el reconocimiento de los objetos. Entonces está fácil hasta aquí, ¿no es cierto? Valoración de la taxia. ¿Qué es la taxia? ¿Qué es taxia? ¿Qué es la taxia? ¿Qué es taxia? ¿Y cómo has encontrado tan rápido en el celular? Les he contado, ¿no? Que en el otro grupo celulares me han dicho que era en el día de su examen. Podemos tener en el paciente, o podemos evaluar en el paciente, taxias estáticas. El ejemplo, un paciente parkinsoniano. Si ahorita agarro y al SCOP le digo que ponga la mano o el brazo sobre su asiento, él lo va a poner y no va a mover. Está quietito, ¿no es cierto? Pero si le pedimos, y que no lo mueva, obviamente, pero si le pedimos lo mismo a un paciente parkinsoniano, el paciente va a poner su mano o su brazo sobre la mesa, donde quiera, y el paciente, mientras más quieto quiera estar, mayor va a ser su movimiento, ¿ya? Entonces, una taxia.
Una taxia dinámica. Aquí ya viene lo que estaba diciendo el Pablo, ¿no es cierto? Una coordinación de los movimientos, lo que el otro día estábamos hablando de las metrías, ¿no es cierto? Medimos cada movimiento que nosotros vamos a tener. Entonces, lo simple es paciente con los brazos extendidos, ojos cerrados, que toque la punta de su nariz con la mano. Uno y otro lado, izquierdo y derecho. ¿Ya? O podemos pedirle al paciente en decúbito dorsal que con el talón, en este caso, con el talón izquierdo toque la rodilla derecha y después toque el muslo. Rodilla, muslo, rodilla, muslo. Y el paciente va a generarse una confusión y lo va a llevar a la equivocación. Dentro del examen sensorial que dio, dentro del examen del sistema visceral, nosotros vamos a evaluar lo que ya habíamos visto en alguna parte de lo que ya habíamos visto, que son los reflejos, ¿ya? Pero también vamos a meterle algunas pruebas que van a ser, que deben ser indicativos de algún proceso a nivel central. Los reflejos vasomotores, sudomotor, piloerector, óculo cardíaco de Asher, cremasteriano, anal y bulo cavernoso. ¿Cómo evaluarían esos reflejos? ¿Qué dicen? Vasomotor, ¿cómo evalúan? ¿Qué es vasomotor? ¿Y cómo lo evaluamos? Podría ser poner al paciente a hacer ejercicio. ¿Ya? ¿Y qué ves? Ya se dilata, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver una vasodilatación en el caso del ejercicio. Y si le metemos algo, bueno, no le metemos, le ponemos la mano en algo frío, también vamos a evaluar lo contrario, una constricción. Entonces, cada uno de estos aspectos tiene pruebas suficientes, ¿no es cierto? Sudomotor, ¿cómo le evalúan el sudomotor? Suda su motor. Está agitado. ¿Está? Agitado su motor. ¿Está agitado su motor? Sí. Se ha ahogado. Se ha ahogado. Alguien se va a ahogar ahorita. ¿No? ¿Cómo te suda tu motor? Podemos utilizar el mismo ejemplo del ejercicio porque hay pacientes que van a correr una cuadrita o van a trotar una cuadrita y empieza a aumentar la sudoración. Podemos ponerle conflictos al paciente con alguna pregunta que le vaya a causar eso, conflicto, y le va a causar sudoración. Es lo que a veces pasa con ustedes cuando les preguntamos algo que no saben, ¿no es cierto? El piloerector, el cutis anserina, que generalmente pasa en las circunstancias asociadas al temor o al miedo. Cuando te pasa el frío. También cuando te pasa el frío, cuando te soplan detrás de la oreja, ¿no es cierto? Ya listo, fuiste, se te cayeron los calzones y hasta chao. Óculo cardíaco. ¿Cómo valorar el óculo cardíaco? Pablo, ¿estás por dormir? Ni siquiera estás viendo el fútbol. Estoy enfocado, es que no veo bien. Está haciendo miosis. Cambiate lentes, pues. Vendí un auto. El de Asher, el cremasteriano. Entonces, todos estos van a tener una prueba adicional, ¿ya? O no una prueba adicional, un simple estímulo para poder evaluar. El cremasteriano ya lo han visto la mayoría. El anal, fácil, ¿se acuerdan del coqueteo? Lo mismo puede ocasionar, ¿ya? El coqueteo van a tocar apenas toca. ¿Alguien me contaba? No. Tocas el ano, tocas la región anal y ¿qué ocurre? ¿Cuál es la primera respuesta del ano? Sí, ¿no es cierto? Te dice, he visto tu celular y he leído algo ese ratito. Uy, He visto tu nota. tu nota, ¿no es cierto? Y o viene y te han hecho una prueba de embarazo. Uy, listo, fuiste. Entonces cada uno está asociado a algún tipo de estímulo. En la parte de pruebas, de algunas pruebas que debemos realizar, dice, aquí está, la acrimación, el dermografismo, la raya meningia, dice, para evaluar alguna alteración dentro de la sensibilidad, pero también asociado a algún tipo de hipersensibilidad, porque la raya meningia, tú vas a agarrar un lápiz dermográfico, un objeto rojo, no me acuerdo si en algún abdomen, en movimiento, eso creo que no aquí, digamos, el antebrazo, marcas con un lápiz dermográfico y inmediatamente todos tendrían que responder con una línea eritematosa, rojiza, ¿ya? Tendríamos que
pero en algunos casos esa respuesta es mucho más grande si se asocia a un problema central. El córnea, la tosis, miose, alteraciones de los ojos, lo que vemos mientras hace rato, la falta de sudoración en un lado, los fenolftaleina, que son medicamentos que van a ocasionar alteraciones a nivel central, inclinaciones, el paciente ya, por ejemplo, un Romberg modificado donde le vas a poner al paciente con los ojos cerrados y que se incline hacia adelante levemente, de cabeza lo vas a tumbar, ¿ya? Presencia de edemas que tengan relación con un proceso neurológico. Por ejemplo, una neuralgia del trigémino, un edema facial o una parálisis facial también se puede asociar a la alteración, a una asociación con edema. Sí. Que vamos a verlos cuando entramos a la parte de los síndromes. Vamos a ver signos meningios, la rigidez de nuca, el Kerning, Gudzinski, el Binda, que son signos que nos van a dar ayuda al diagnóstico de procesos meningios. Los signos radiculares, de esto hemos hablado en la SEGE, el Berthelin no hemos visto, el Knapsinger hemos visto, el Jung que no hemos visto, pero son dos pruebas que no se utilizan con frecuencia en un servicio. Signos motores, signos de la navaja, rueda de entrada, Babinski, Hoffman, ¿ya? Entonces todos estos van a ser signos específicos de patología meningia, patología radicular, signos motores, salidas torácicas, signos tetánicos, ¿ya? Entonces cada uno de estos para determinar los síndromes. ¿Sí? ¿Está bien? Es un síndrome, ¿no es cierto? En este caso, estrictamente dirigidos a la parte de la neurología. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con el paciente? Vamos a identificar síndromes. La mayoría de los síndromes que nosotros vamos a ver ahora son los más frecuentes dentro de nuestra región. Nuestra región vale decir América, o mejor América Latina, ¿no es cierto? Donde va a haber mayormente estos casos. ¿En qué países manejan mayormente motos sin casco? Bolivia, Santa Cruz. Países. Otra vez, síndrome. Es el conjunto de signos y síntomas característicos de una enfermedad, ¿cierto? Entonces, para que se acuerden para siempre. En este caso, dice, es el conjunto de signos y síntomas ocasionados por un aumento de la presión en el líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad craneal, dentro del cráneo. Ha salido una y entra otra. Se han transformado. Forma de salir. ¿Ya? Entonces, todo ese detalle va a participar. ¿Qué tenemos además? La posibilidad de una lesión encefálica, una lesión del cerebro, va a estar determinada por el tiempo en que esté el cuadro. Mientras más tiempo lo deje el síndrome de hipertensión endocranial, más OPA va a quedar el paciente, ¿sí? Más daño neurológico va a tener y mucho más dependiendo del área donde vaya a estar afectando. Dentro de la etiología tenemos un montón de lesiones que pueden estar clasificadas como lesiones expansivas que van expansivas de un crecimiento y con un crecimiento rápido. Abscesos, granulomas, quistes, hemorragias, aneurismas que pueden estar relacionados a un aumento de la presión. Dentro de otras afecciones como la obstrucción en el flujo del líquido cefalorraquídeo, ¿ustedes saben dónde se va a formar el líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroideos. ¿Por dónde van a pasar, saben? ¿Se acuerdan? ¿Qué se llama la de...? No voy a hacer. Afecciones que van a estar cursando con obstrucción del líquido cefalorraquídeo, como las hidrocefalias, ya sean congénitas o adquiridas, meningitis con bloqueos del espacio subaracnoideo o fracturas de cráneo que vayan a interrumpir el paso o la circulación, entre comillas, normal del líquido cefalorraquídeo. Y otro grupo, las enfermedades congestivas o con congestión venosa cerebral. Aquí ya entran meningitis, un edema cerebral, encefalopatía hipertensiva o la compresión por algún trombo que esté afectando el área. ¿Ya? Dentro de la fisiopatología, normalmente, ya han leído,
Normalmente, ¿cuánto es la presión intracraneal del líquido cefalorraquídeo? Silvana. Ah, fuiste. Bueno, le tira preguntar y No, tiene que decirme ella, no tú. sí. La presión intracraneal o del líquido cefalorraquídeo va a oscilar entre los 2 a 12, 5 a 15, también sirve porque son los 3 números del parámetro entre valor inferior y valor superior, ¿ya? 2 a 12 milímetros de mercurio del líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo. Si se va a incrementar este porcentaje, ¿ya? A partir del 15, por eso se le pone aquí, el paciente va a empezar a tener ciertos grados de alteración. Dice, si el incremento compromete la perfusión cerebral normal, ¿ya? Especialmente cuando alcanza los 15 a 40 milímetros de mercurio, empieza a presentar la clínica de una hipertensión endocraniana. Y la clínica es principalmente una triada, además de tener muchos otros datos clínicos, la triada clásica o la triada de este problema va a ser una cefalea, vómitos y edema papilar, edema de papila. Y cada uno de estos va a tener características específicas. No por decir, me duele la cabeza y he vomitado, edema cerebral o hipertensión intracraneal, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos? Cefalea. Es el dato clínico más frecuente en el paciente con hipertensión endocranial. Al comienzo dice, al inicio dura 20 minutos, después pasa. Vuelve a presentar la cefalea, otros 20 minutos, después vuelve a pasar. No pasa nada, deben ser mis grasas, dicen, ¿no? Entonces, luego cede. Pero después reaparece en forma episódica, dice, durante el día y se va tornando gradativa. Lo que quiere decir, si ponemos una escala del dolor, solo es un ejemplo. El primer dolor, 1, pasa. Ha vuelto el dolor a iniciarse, 2, vuelve a pasar el dolor, vuelve a ceder. La siguiente vez, 3 en la escala del dolor. Entonces va incrementándose, va agravándose. Puede despertar al paciente en la mañanita cuando está dormido. Después de esa característica simple de la cefalea, va a adoptar ya características mucho más complejas, digámoslo así. Es más intenso y más persistente. Si hemos llegado el primer día nomás a un 6, al día siguiente llega a un 8, 9. Es gravativo y holocefálico. Gravativo, ya les he dicho que ha ido aumentando. Y es holocefálico, toda la maceta, toda la cabeza. Aumenta con los cambios de posición, así, te mueves y el dolor incrementa, vuelve al dolor inicial, te mueves, otra vez incrementa y puede bajar levemente. Incrementa con la tos, con el esfuerzo defecatorio, con cualquier esfuerzo, con los saltos de un vehículo, está haciendo al médico y un movimiento así, mi cabeza. Se han congelado el cerebro con un helado. ¿Es genial o no? Sí. ¿Quieres agarrar cabezazos a todos, no es cierto? ¿O yo no va haciendo eso? No se alivia, en este caso, cuando llegamos aquí, no se puede aliviar el dolor con ningún analgésico común. Ni el paracetamol, ni el acetaminofén, ¿no es cierto? Ninguno de los dos, ¿no es cierto? Los dos son lo mismo, por si acaso antes que se anote. Entonces, ninguno de esos, ni un ibuprofeno, ¿ya? No va a aliviar el dolor, tiene que tomar medicación más compleja. Es más intenso en los adultos que en los niños y mejora, dice, según esta primera parte, mejora con la punción lumbar, pero va a depender mucho de la causa de la hipertensión endocraniana. Si yo voy a sospechar de que hay un tumor en la cabeza, no voy a realizar punción lumbar. El vómito. El vómito es explosivo, es ese que no tiene la invocación a Hugo, ¿ya? Dice, va a acompañar al momento máximo del dolor, de la cefalea. Si la cefalea ha llegado hasta 8 y ese es el máximo que tolera tu cuerpo, ahí va a estar presente el vómito. Entonces, suele acompañar al momento de mayor intensidad de la cefalea, suele ser en proyectil o explosivo y a menudo no es precedido de náuseas. Es frecuente cuando hay un tumor en la fosa posterior.
Entonces, si se va a asociar la cefalea a un vómito explosivo, la sospecha de un tumor es alta, más del 58%. E incluso, si nosotros tomamos la parte neurológica y le vamos a ir poniendo números, suficiente es decir que en 2% de los pacientes hay tumor, y en el otro no. Con esos 2% ya estamos hechos. Es parte nerviosa, neurológica. Y si no tratas, paciente chao. Y si tratas mal, lo mismo. El papiledema o edema de papila es también otra característica del proceso, pero se presenta, dice, en el 80% de todos los pacientes con hipertensión endocraniana. Existe, cuando nosotros, el edema de papila, cuando estamos haciendo la evaluación del fondo de ojo, existe hiperemia de la papila. Sus bordes se esfuman, todos los bordes se van a borrar y las venas de los bordes se van a dilatar. Entonces las venas van a ser más marcadas. Finalmente se puede atrofiar la papila y el nervio óptico, haciendo que el paciente altere su visión. Y esto no es de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Suele ser bilateral, el edema de papila. Se puede acompañar de moscas volantes. Doctor, veo como mosquitas volando a mi alrededor en el momento de la cefalea. Fotopsias, ambliopías, escotomas pueden estar asociados a el cuadro clínico. ¿Cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico? Generalmente, aparte de lo que es clínica, podemos hacer uso de estudios adicionales, como el examen de líquido cefalorraquídeo. Dicen, no debe de realizarse, lo que les he dicho hace ratito, cuando hay una sospecha de un tumor. ¿Por qué? La punción lumbar va a ser, si sospechas de una hipertensión endocraniana, pinchas columna, sacas líquido, el líquido puede salir con mayor presión. ¿Ya? ¿Han visto cómo sale el líquido de una columna? No. ¿No? Es al goteo. No sale a chorro, es tic, 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 tic. En estos casos, ya no va a ser tic, tic, ni un tic, 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 tic. Casi es un chorro. ¿Ya? Fabi, ¿a qué hora es tu cita? ¿Sí? Pero te puedes pintar después, estás llamando la atención. No estás haciendo, tú estás llamando la atención. Estás haciendo. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros pulsamos? ¿Ya? Vamos a sacar líquido, va a salir a presión, y suficiente eso para que haya un enclavamiento de todo lo que es el área protuberancial del cerebro y del cerebro. ¿Ya? Entonces enclava, y si hablamos de centros principales dentro de lo que es la protuberancia, ¿qué partes, qué centros principales hay ahí? No. Con un vómito no vas a morir, a menos que te broncoaspires. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, Pablo? ¿Por qué mueren cuando se enclava la protuberancia? Aquí no. Está el centro de la presión, ¿de acuerdo? Del corazón y de la respiración. Tres centros principales a ese nivel, lo que va a ocasionar ese detalle. Los estudios que nosotros también podemos realizar en nuestro paciente son de imagen. Ya puedes pedir una resonancia magnética para evaluar el daño del cerebro adicionalmente, pero si no tenemos resonancia, nos es simple una tomografía para evaluar el caso, ¿cierto? Entonces, hipertensión endocraniana, fácil. ¿O no? Bien determinado. Te quedas. Te quedas. Después vas a tener examen de anatomía meningoencefálico o síndrome meningio. ¿Qué van a hacer? Se caracteriza por un síndrome de hipertensión endocranial también, pero de intensidad variable. No necesariamente va a haber esa subida con toda esa clínica que presentaba.
Va a haber alteraciones, sí, del líquido cefalorraquídeo, pero a esto se va a asociar una irritación de todo lo que es las estructuras nerviosas, ¿ya? Que van a estar en la parte neurológica. Implica que principalmente un trastorno irritativo de lo que son las estructuras que están vecinas al encéfalo. Ahora, ¿qué estructuras conocen que estén vecinas al encéfalo? Si estamos hablando de un proceso meningoencefálico, muy bien, las meninges. Dentro de la etiología, aquí sí encontramos varias etiologías como la inflamatoria, secundaria a infecciones bacterianas, micóticas, virales, parasitarias. Podemos encontrar una etiología no inflamatoria donde hay hemorragias y neoplásicas. El cuadro clínico también va a estar asociado a una cefalea, pero no es como la cefalea y la hipertensión endocranial, sino puede ser muy intensa, de predominio en región fronto-occipital. La de hipertensión endocranial, ¿cómo era la? Muy bien, yo tampoco. Es continua, pero aumenta con los esfuerzos. En ese punto se parece a la otra. Se acompaña de fotofobias. La anterior no tenía fotofobias, ¿se acuerdan? Fotopsias, ¿no es cierto? Moscas volantes. Aquí va a haber fotofobia, irritación a la luz, intolerancia a la luz. Algoacusias también van a estar presentes. ¿Y qué son las algoacusias? Y lo que se va a asociar, o a lo que se van a asociar estas características no tan específicas, excepto la cefalea, contracturas musculares. El paciente puede presentar raquialgias, dolores en la región posterior de la columna por aumento de la contracción muscular. Rigidez de nuca. Puede haber un signo de Lewinson, ahorita vamos a ver el signo de Lewinson, que va a ser, al paciente le pides que toque el mentón con el tórax, y el paciente va a hacer esto, pero no va a llegar a tocar el tórax. Y para hacerlo, va a abrir la boca. El pecho va a abrir la boca. Opistótonos, donde esto principalmente se va a presentar en niños. La rigidez del raquis. Le es difícil al paciente flexionar la columna, ¿cierto? Va a mantener casi siempre hiperextendida. Y en caso mayor, va a ser mayor el daño. Se puede levantar al paciente de la cama en un solo plano. Paciente en el plano, en la cama, agarras del pie, de los pies o de los talones, elevas y todo el paciente se levanta así. Hay una rigidez bien marcada que le va a dar las características que tiene. La actitud en gatillo de fusil, donde hay un decúbito lateral con las piernas flexionadas, mayormente se las encuentra en niños. No. Se las puede encontrar en niños, pero más se las puede encontrar en adultos en la primera etapa del proceso patológico. Trismus, habíamos visto hace rato, con risa sartónica, por contracción de los músculos de la mejilla. ¿Cómo vamos a nosotros a hacer la clínica además? El signo de Kernig. El paciente en decúbito dorsal, vamos a colocar un brazo por debajo de los hombros del paciente y la otra mano sobre las rodillas. Y le vamos a pedir al paciente que se incorpore, que se siente. Nosotros vamos a ayudar levemente y nuestra mano que está sobre las rodillas tiene que apoyar las rodillas sobre la camilla para evitar que flexione las rodillas, lo que el paciente de igual manera va a hacer. ¿Entiende? Aunque nosotros pongamos resistencia, el paciente debe la flexión. Brazo debajo de la espalda y se trata de levantar impidiendo que con la otra mano que se flexionen las rodillas, lo cual el paciente hace de todas formas por la contractura muscular. También se puede realizar con el paciente en el decúbito dorsal, levantamos una de las extremidades, agarrándolas del talón, las elevamos, y ¿qué vamos a ver? La extremidad extendida, y ¿qué vamos a ver? Que la rodilla se va a flexionar del paciente. El Brudzinski, el signo de Brudzinski, el decúbito dorsal, se flexiona la cabeza del paciente, ¿ya? Y la otra mano vamos a apoyar en el tórax del paciente, y el paciente, ¿qué va a hacer al flexionar la columna cervical? Va a flexionar también las rodillas. Otra vez,
por la contractura muscular. Dentro de otras manifestaciones que pueden encontrarse en el paciente no específicas o que te pueden llevar a otra cosa, el vómito central, las convulsiones localizadas o convulsiones generalizadas, alzas térmicas, que es tendría que estar en la parte inicial de nuestra lista, porque también las alzas térmicas asociadas a la rigidez de nuca es un gran indicativo del cuadro, que son entre los más frecuentes, ¿cierto?